Amigos, muy buen día tengan todos los que nos están viendo o escuchando por allá. Aquí estamos arrancando con un nuevo proyecto y hoy tengo el privilegio, el gusto de colaborar con un gran amigo, Mr. Martín Bonandini. ¿Cómo estás por allá, amigo? Muy bien, acá en Buenos Aires, en la amada Argentina. Muy bien, con frío, acá hace frío. Vos te estás muriendo de calor y yo acá me estoy muriendo de frío. Acá México está calientito, está apenas a gusto. Así que, pues bueno, vamos a ver si eso también influye en nuestras opiniones. Esperemos que no tanto. Vamos a ver. Bueno, amigo, hoy el motivo por el que estamos aquí, y tú también que estás ahí escuchándonos, queremos, el otro día con Martín estábamos platicando sobre el hecho de por qué a algunas personas les pareciera que les va mejor, casi como si tuvieran un ángel o una estrella de la suerte, y decíamos, bueno, a veces se habla de que puede ser el talento, ¿no? Los bendecidos, los que nacen ya con alguna habilidad específica, que puede ser. Y a veces también se dice, bueno, necesitas practicar mucho tiempo, como lo dice Gladwell, ¿no? Las famosas 10,000 horas. Pero, ¿qué pasaría si pasamos esas 10,000 horas practicando, pero lo hacemos mal? Lo hacemos sin alguna técnica. Entonces decíamos, bueno, tiene que haber ciertas cosas que nos puedan ayudar, a lo mejor a los que no nacimos súper talentosos o por lo menos todavía no encontramos nuestro superpoder, para que podamos, bueno, poco a poco ir haciendo mejor las cosas que queremos hacer, lo que nos apasiona y sobre todo todas aquellas cosas con las que podamos servir al mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo le platicaba esto a Martín y dijo, hagamos un episodio sobre esto. Y yo quiero saber tú qué opinas, amigo, o sea, sobre esto que no nacer con con este talento debería limitarnos, al contrario, motivarnos, o hacia dónde podríamos llevarlo. Mm. Sí, bueno, yo pienso, una de las cosas que yo pienso es que todos nacemos con algún tipo de talento o de contribución a este mundo. Todos tienen algo con qué contribuir. A veces ese algo puede ser que no sea, la persona no lo sepa, puede ser que la persona lo tiene, pero lo ha usado para él y no lo ha no lo ha desarrollado de alguna manera. Entonces yo creo que todos tenemos, como vos dijiste, ¿no? Un superpoder de alguna forma, o una salsa secreta, como dicen algunos otros, ¿no? Pero muchas veces esa salsa secreta no está desarrollado o está debajo de capas, de muchas capas de temores o de ansiedades o de desprecio. Eh, los seres humanos somos muy complejos, no solamente somos un cuerpo con ideas, sino que somos un cuerpo con ideas y motivaciones y a veces emociones. Y para algunas personas hay algunas emociones por cosas que le han sucedido en la vida que los limitan muchísimo en poder utilizar de manera creativa y eficaz ese superpoder, don, talento con el cual han nacido, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es muy interesante porque luego podemos darnos cuenta de que todo esto es como esa semillita, ¿no? Que se puede potenciar. Y al mismo tiempo, digo, vivimos en sociedad, tenemos muchas personas alrededor y podríamos tener dos opciones. Una es quejarnos y decir, ¿por qué yo no tengo la habilidad que tiene este amigo? ¿O por qué a él está yendo mejor? ¿Por qué él parece como que ni se esfuerza y las cosas salen? O podríamos tomar incluso otra actitud y es una actitud que yo creo muy potenciadora, que podría ser el hecho, y esto suena un poco ingenieril, vaya, que sería como tal el hecho de la ingeniería inversa. O sea, básicamente se trata de ver algo que ya está terminado y desfragmentarlo, ver cómo funciona. Así como cuando de niños agarrábamos un carrito y lo desarmábamos, le quitábamos las ruedas, el volante y todo para ver cómo es que funcionaba, qué pasaba cuando girábamos esto, pasaba así. Bueno,
eso mismo lo podemos hacer con las personas que admiramos o personas que están teniendo algo que nosotros quisiéramos conseguir. Y es algo bien interesante. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes, seguramente les suena el nombre Barack Obama, ¿no? Yo creo que ha de haber pocas personas que no lo conozcan, pero para quien no, bueno, fue presidente de, se considera el país o uno de los países más poderosos del mundo. Barack Obama, pues no siempre fue así de carismático, no siempre tuvo ese talento para conectar con las masas. De hecho, bueno, él como egresado de la Escuela de Leyes, pues bueno, a lo mejor sí muy inteligente, tal vez con muchos conocimientos o experiencia en el área de derecho, pero decía, bueno, ¿por qué cuando yo hablo me paro frente al público y como que no conectan, las personas no me ponen atención? Decía, yo creo que no basta con ser bueno en leyes o en lo que estuvo en política. Y entonces se dio cuenta que necesitaba ver o copiar de personas que estaban haciendo eso. Y entonces lo que empezó a hacer fue que iba y se sentaba a ver cómo hacían los predicadores, los pastores cristianos, o bueno, este tipo de personas que conectan y animan con el público y cantan y bailan y todo esto. Y se dio cuenta, decía, wow, cómo una sola persona puede contagiar toda esa actitud, todo ese carisma. Entonces empezó a tomar y a fijarse así, a ver, y cómo hablan, cómo hacen sus ademanes, cómo involucran a la gente, todo esto. Y él lo empezó a aplicar en sus discursos, al hecho de que incluso de repente se atrevía a meter referencias bíblicas o hablar de esta manera, y el cambio fue radical. Entonces, bueno, no se necesita ser Barack Obama para decir, ok, podemos tomar cosas que ni siquiera son de nuestra área, pero ver puntos en común, que a fin de cuentas así es como funciona la creatividad, y decir, eso me puede servir a mí, esta referencia de acá, esto para acá y esto para acá. Entonces, bueno, el resultado se conoce, parece que le funcionó, y entonces es buen momento para preguntarnos, bueno, ¿cómo podríamos nosotros hacer para entender eso? O sea, para, digo, no, con esto no estoy diciendo vamos todos a ceremonia de alabanza este domingo, aunque lo podemos hacer si queremos, pero decir, bueno, ¿qué habilidades quiero tener, qué conocimientos y de dónde los puedo obtener? Bueno, primero es lo que hizo Barack Obama, que me parece súper inteligente. Eh, en cierta manera, Pebe, el sistema educativo está como hecho de esa manera, porque aprendemos siempre de alguien más, ¿no es cierto? O sea, todo lo que vos sabés, todo lo que yo sé es porque lo aprendí de alguien y ese alguien lo aprendió de alguien y ese alguien lo aprendió de alguien. Entonces, en cierta manera, estamos acostumbrados a copiar, ¿no? Estamos acostumbrados a copiar, ¿no? ¿No? A la gente no le gusta eso, ¿no? Hay leyes antiplagio, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los círculos creativos, la palabra copiar es una mala palabra, ¿no? Exactamente, ¿no? Hablan de falta de originalidad y todo eso, ¿no? A ver, pero en cierta manera se ha descubierto, y ahí esto está documentado, de que las personas más creativas, las personas que más eh, han crecido en su poder creativo, son personas que han hecho esto que vos decís, que han hecho una ingeniería inversa, que han buscado la manera de entender a cierto pintor, por ejemplo, o de entender a cierto escritor. Hay una compañía que se creó y que desarma autos, ¿no es cierto? Pieza por pieza, y saca fotos y videos de esas piezas y vende ese proceso de desmantelamiento y de poder entender cada pieza y su función en un auto, para que personas, ¿no es cierto?, en la industria automotor se sirvan de ese desmantelamiento que estas personas han documentado, y ellos cobran por eso, ¿no es cierto? O sea, las empresas de automotores pagan plata para ver esos videos y entender cómo funcionan las cosas. ¿Para qué?
para hacer coches mejores y más seguros, por ejemplo, o para hacer pinturas más creativas o más originales, o para escribir de formas más creativas y originales, porque se ha descubierto que si uno copia y si uno busca patrones en esas cosas que estoy copiando, que han sido de alguna manera el distintivo de ese autor, yo puedo utilizar esos patrones para mi propio beneficio y agregarle mi distintivo, y ahí es donde viene la originalidad. Entonces, podríamos decir que la originalidad no es otra cosa que algo copiado, donde yo le pongo lo que yo traigo conmigo, ¿no? Esa parte que, con la cual yo nací. Tal vez mi don, mi forma de percibir, mi visión del mundo, lo que sea, yo le pongo eso a todo aquello que ya fue hecho, y ahí es donde nace la originalidad. Se me hace bien interesante esto que comentas, Martín, porque podemos creer esto, ¿no? De que no, los creativos inventan cosas de la nada, ¿no? Como la varita mágica y aparece. ¡Puf! O podemos creer, no, bueno, los creativos son los músicos tal vez que componen canciones, que crean obras maestras, o tal vez los pintores, como dices. Y un pintor muy afamado decía, o bueno, se le acuña esta frase de los malos artistas, era algo así como los mejores artistas roban, ¿no? O los artistas mediocres se inspiran y los buenos artistas roban. Decía, el secreto está en saber esconder tus fuentes. Pero me Mirá qué parece bien interesante, interesante. ¿no? Y bueno, hoy yo le estoy robando esa frase, no sé si la dije exactamente como él la dijo, es más, ni siquiera me consta que efectivamente Picasso la haya dicho, pero es bien interesante porque Picasso él contaba que antes de tener el estilo que hoy todos conocemos, él sabía dibujar así la silueta humana de un solo trazo, proporciones y todo esto. Es decir, tuvo que aprender primero todas las reglas, aprender cómo se hacían las cosas, cómo lo hacía la pintura clásica y todo esto, para interiorizarla y entonces, como tú dices, tomar tu voz, tu salsa secreta y desarmarla a tu gusto. Y ahí sí ya es cuando empiezas tú a crear. Es bien interesante porque luego creemos que sí hay ideas originales, ¿no? Y ya lo dice el Eclesiastés, digo, un libro bastante antiguo, nada nuevo hay bajo el sol. Entonces podemos pensar, ¿quiere decir que mis ideas en realidad no son mis ideas? Ujú, Parece que ujú. en realidad, pues bueno, somos el resultado de nuestras experiencias, de las personas con quienes hemos convivido, de las personas con quienes hemos tal vez estudiado, reído, llorado, de los libros que hemos leído, la música que hemos escuchado, los viajes que hemos hecho, todo esto. Esto a mí me motivó en un momento en el que cuando estaba igual por lanzar esto del podcast, me decía, no, pero ¿para qué otro podcast? Hay millones seguramente. ¿Qué voy a decir yo que nadie más haya dicho ya, no? Bueno, probablemente no haya dicho algo que nadie más haya dicho, pero el hecho de que lo digas de cierta manera, con tu estilo, pues va a haber a muchas personas que prefieran escucharlo de ti. Y entonces me gusta mucho esta idea de ver como si tuviéramos el rompecabezas, ¿no? Para entender cómo se hace, pues primero vemos la caja y vemos la imagen completa y decir, bueno, así se debería hacer. Entonces ya vamos tomando pieza por pieza, primero por bloques, medio lo vamos entendiendo y ya cuando se va conectando es que realmente ya tenemos todo esto con la idea completa. O sea, copiar, podemos decir que nos permite adelantarnos y entender las decisiones que tomó el autor. Y de esta manera estamos aprendiendo del autor. Es bien interesante porque, digo, no se trata nada más de copiar a nivel piratería y adjudicarnos un trabajo que no es nuestro, como decías, derechos de autor y todo esto, Ujú. pero entender, ok, es que esto funciona así, y entonces es como pararnos en sus hombros. Y lo podemos ver en ejemplos como en cuestiones, por ejemplo, si hablamos de arte, fotografía, pues tenemos ya reglas como las leyes de tercios o la proporción áurea. ¿Estamos copiando? No, simplemente estamos tomando una fórmula que vemos que es agradable a la vista y entonces la tomamos como base. Entonces, definitivamente, en el término, si somos totalmente objetivos con la palabra, sí estamos copiando, pero ¿qué hacemos con eso, no? Creo que esa es la diferencia. Sí,
Y yo creo que también el punto no es copiar, sino ayudar a nuestra mente a ser creativa y original y a poder desplegar el potencial que la mente tiene, ¿no? A ver, se ha hablado mucho acerca de cómo ayudarnos a nosotros mismos a desplegar o hacer que la mente pueda ofrecer todo su potencial. Entonces, copiar parece, por algunos estudios que han hecho algunos japoneses ahí, de que copiar, si bien es algo que parecería que la mente no expresa su originalidad, en el proceso de copiado y de encontrar patrones, se ha descubierto que las personas que han hecho eso luego pueden ser originales y crear piezas originales porque primero no han hecho un trabajo de copiado, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces parece que copiar y encontrar los patrones que están como entretejidos en la obra, ¿no? Hace que esa obra sea especial. Y si yo puedo descubrir qué hace que esa obra sea especial, yo puedo aplicar esos mismos patrones a mi obra, sumado a lo que yo ya tengo para dar en esa obra, ¿no es cierto? Entonces yo estaría sumándole mi originalidad a un patrón que ha probado ser exitoso por otro autor, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es una manera de ayudar a nuestra mente a ser más original. Otras formas de ayudar a la mente a ser original es, por ejemplo, la observación. Estamos muy poco acostumbrados ahora a observar una vez, a observar dos veces. La atención hoy se ha reducido a unos 2, 4 minutos como máximo. Por eso los TikTok, por eso los Reel, son formas rápidas y cortas de captar la atención de los seres humanos que estamos en una vorágine constante de información, donde ver algo por media hora o aún 10 minutos es como demasiado tiempo, ¿no? De hecho, tenemos en el WhatsApp ahora, podés acelerar los mensajes de voz, ¿no es cierto? Como para no, 1 minuto es demasiado para escuchar, entonces lo escucho en 2 por y lo escucho en 30 segundos, ¿no? Em, pero el observar, esto de leer una vez algo y volver a leer y volverlo a leer otra vez, alguien dijo que para realmente descubrir la estructura de un texto, uno tiene que leer ese texto por lo menos 16 veces. Wow. Y en ese momento yo voy a poder como captar qué es exactamente la estructura de ese texto y cuáles cosas realmente son las importantes que ese Mm, texto dice. Otra, para terminar con esta parte, ¿no es cierto?, de cómo ayudar nuestra mente, es estar abiertos a la experiencia, ¿no? Esta cuestión de ayudar a nuestra mente a poder tener un número grande de experiencias, no solamente físicas, sino sensoriales, poder poner nuestra mente a funcionar en la matemática o en la literatura o en el arte, son formas que aunque nosotros no seamos buenos pintando, el hecho de ir y tratar de hacerlo, e intentarlo y hacer algo con eso, hace que nuestra mente haga conexiones, ujú, ¿sí? Que nuestro cerebro, mejor dicho, perdón, haga conexiones, y esas conexiones nos van a ayudar a poder ser más originales y creativos, porque esas conexiones después se van a entrelazar en nuestro cerebro para producir algo nuevo. ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de copiar, pero no por el mero hecho de copiar, sino para luego de un proceso ser más creativos, la observación, una observación continua y también esta cosa de abrirnos a la experiencia, es decir, ¿qué puedo experimentar? La gente que viaja mucho, por ejemplo, que experimenta diferentes culturas, que ha aprendido diferentes idiomas, que ha vivido en diferentes culturas, no solamente paseado, no solamente visitado, pero vivido en diferentes culturas, son personas que se ha descubierto que tienen un,
un nivel de creatividad, de originalidad y a veces de resolución de problemas mucho más alto que la persona que siempre ha vivido dentro de su pueblito, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Oye, qué interesante, digo, además de que es un excelente pretexto para irnos de viaje, ¿verdad? No, necesito, yo creo que mañana podemos ir ahí y decirle a nuestros clientes, ¿sabes qué? Necesitamos que nos pagues más y que nos des unos días de vacaciones porque vamos a ampliar nuestra mente, ¿no? Y te vamos a hacer mejores proyectos. Necesitamos que todos empecemos a pensar de esa manera. Me parece bien interesante esto de abordar la creatividad porque como que hay muchas definiciones y mucho pareciera ser asociarse a esto, ¿no? Como a los genios que aparecen cosas o así. Y a mí creo que la definición que mejor me cuadra con creatividad tiene que ver con esto que dices, resolver problemas, trabajar con lo que tienes. Ok, hoy nada más tengo un bolígrafo, es color azul. Bueno, ¿cómo hago para representar una obra y que se entienda solo utilizando el color azul? Alguien lo podría ver como un problema, pero en realidad eso nos puede estar haciendo más creativos. No sé si has visto un documental que se llama AlphaGo, si te No, suena. Me salió como no. 2018, te cuento. Se me hizo bien interesante, es más, yo creo que te va a gustar. AlphaGo es un software que, bueno, aplicado en inteligencia artificial que desarrolló Google Sí. para jugar un juego de mesa que se llama Go. Es un juego chino. No sé si lo has visto. Es un tablero así con cuadros blancos y negros, como si fuera el ajedrez o damas chinas, con más cuadrantes y son puras así fichitas blancas y negras. Se dice que es uno de los juegos más complejos o más elaborados que puedes tú jugar. Y es incluso para los chinos una parte muy cultural, o sea, a la par de personas honorables deberían saber, se dice que deberían saber caligrafías, deberían saber algún instrumento y deberían jugar este juego, el Go. Yo nunca lo había visto hasta que, No, que yo vi el tampoco. documental. Y Ajá. lo interesante es que Google intentó, bueno, su meta era decir, ¿será que podemos crear una inteligencia artificial que pueda vencer al campeón mundial de Go, que era un jugador coreano que ya ha ganado el mundial 18 veces? Wow. Y entonces lo que hicieron es que se pusieron a copiar juegos así a personas jugando y copiaban los movimientos que hacía cada quien. De manera que la inteligencia se iba entrenando, iba aprendiendo y entonces iba entendiendo todos esos movimientos. De manera que, eh, por ejemplo, si sabemos que el ajedrez tiene cierto número de posibles combinaciones, este Go tiene 300 veces más combinaciones. Wow. Entonces, imagínate, era un reto enorme, como que a la par de esta parte cultural sonaba súper interesante, porque se dice, incluso puedes conocer mucho de una persona por su manera de jugar al Go, o sea, su personalidad. Y entonces ya llega el momento en el que hacen el reto, Sí. empieza a jugar contra el campeón de Go, y la primera, o sea, va más o menos ahí como reñida, pero le gana por poquito. O sea, la máquina le gana al campeón por poquito. Entonces empieza este debate de, ¿será que le podía haber ganado por más? Y entonces la máquina simplemente entendió que había que ser lo más eficiente posible, ni siquiera ganar por tanto, pero simplemente ganar, ¿o qué? Bueno, iba aprendiendo de movimientos humanos, entonces parecía que la máquina tenía un razonamiento humano, como hoy nos puede pasar con ChatGPT, ¿no? Que Sí, sí, corremos el sí. riesgo de pensar que estamos hablando con una persona. Hasta le pedimos por favor las cosas y somos educados. Entonces, llega el momento, le gana creo que como dos partidas, o sea, la máquina iban a jugar 5 partidas y ya llevaba ganadas como 3. Y de repente saca un movimiento que todos los humanos lo ven como, es que este movimiento es muy malo. ¿Qué pasó? El jugador humano había salido a tomar aire y regresa y ve que la máquina puso esa ficha ahí y lejos de pensar que es malo, como que se sacó mucho, como que dice, ¿qué está pasando aquí? Nunca había visto ese movimiento. Y al terminar, digo, pierde la parte, perdón, bueno, el punto no es spoilear, ¿sabe? Lo importante no es quién ganó, quién perdió, sino los razonamientos o todos los debates o los dilemas que se van generando al respecto. Ujú.
Sí, porque sí. dicen, todos decían, ¿qué movimiento tan creativo acaba de generar la máquina? Ujú. Y entonces podríamos decir, no, es que no es nada creativo, simplemente tomó los movimientos que parecían lógicos. Entonces, uno de los debates es, ¿será que toda esa información, la que nosotros llamamos chispazos de creatividad, en realidad ya la tenemos ahí y simplemente con los posibles movimientos va apareciendo? O sea, no hay nada Mm, nuevo. Eso me pareció sí, súper interesante. Y bueno, también había otra serie de cosas que hubo uno de los partidos que el humano logra ganar y el público que estaba ahí se emociona, era como, tenemos una esperanza los humanos contra las máquinas. Entonces, eso se me hizo bien interesante, porque a fin de cuentas, y digo, como en su momento lo dijo Kasparov, cuando fue vencido también en ajedrez por la máquina, que dijeron, Kasparov, lejos de sentirse derrotado, dijo, no, es que no es que si es el hombre o contra la máquina, lo mejor será un hombre que sepa utilizar lo mejor posible las máquinas. Entonces, si nosotros exacto. aprendemos a utilizar esa herramienta, pues cuánto mejor, ¿verdad? Ujú, así es. No, y esto que vos decís, también lo podemos ver en otro lado, tal vez algo más eh, que todas las empresas o los grupos o equipos utilizan, que se llama la tormenta de ideas, de brainstorming en Mm, inglés, brainstorming. La tormenta de ideas no es otra cosa que algo parecido a lo que vos estás describiendo que hicieron para entrenar a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en una tormenta de ideas, un equipo se reúne para encontrar la solución a algo y durante el primer momento de esa tormenta de ideas, las personas tienen que directamente lanzar las ideas como les vienen a la mente y todos están de acuerdo en que no van a emitir ningún tipo de juicio sobre esas ideas. Luego, después, cuando han generado un número interesante de ideas, ahí empieza el ser humano a descartar las ideas posibles de las buenas y de las malas ideas, y así llegan a una idea buena que puede resolver un problema. Entonces, la creatividad se ha descubierto, tiene que ver no solamente con lo que yo puedo generar, sino con lo que puedo generar cuando yo escucho las ideas de los demás. Por mm, más malas que sean, una mala idea puede poner en mi mente una semilla que haga germinar una idea diferente solamente porque alguien dijo una palabra o porque alguien vio un proceso, aunque ese proceso no serviría para resolver el problema, que lo haya dicho hizo que yo genere una idea que realmente sea utilizable, ¿no? mm, Porque una de las cosas que las máquinas, por ahora diría yo, no pueden hacer, tal vez nunca lo pueden hacer, es hacer esto que estamos haciendo nosotros, Pepe. Es eh, interactuar de una manera, escucharte, que desde donde yo escucho yo te puedo hablar de la experiencia que yo tengo y de la información que yo tengo y generar un diálogo, ¿no es cierto? Que no necesariamente está entrenado, porque lo que nosotros estamos hablando en este momento ahora, nosotros no sabíamos que lo íbamos a hablar. Lo estamos mm. hablando ahora, ¿no? Esto se genera ahora, esto está siendo generado ahora, ¿cómo? Por la interacción que nosotros estamos teniendo. Porque vos hablaste de lo que hablaste, yo estoy hablando de lo que yo hablo y viceversa, ¿no? Entonces esto es algo muy interesante porque tiene que ver con algo que las máquinas todavía no están pudiendo hacer, que es la colaboración. Esto Mm. de colaborar, ¿no? Como nosotros estamos colaborando en este diálogo, todavía las máquinas inteligentes, por ahora al menos, no lo están pudiendo hacer. Sí, me acuerdo que en algún momento ocasionó como revuelo, un hecho, creo que los ingenieros, me parece que de Facebook, vieron una interacción medio sospechosa entre inteligencias artificiales y parecía como que se estaban comunicando e intentando colaborar, pero no dejaba de ser una simulación, ¿verdad? O sea, esto no es todavía algo que podamos ver. Y es lo interesante, incluso como decías, de los equipos multidisciplinarios, porque sí, en una lluvia de ideas capaz podríamos cometer el error de, o bueno, muchas personas no están tan a favor de esta lluvia de ideas porque se dice, no siempre se llega a la mejor idea,
sino que llegamos a la idea que a los demás les desagradó lo menos. O sea, pero bueno, eso si fuera una democracia, ¿no? Si fuéramos a elegir por aplausos o algo así. Pero como ejercicio creativo me parece súper interesante, sobre todo si ya alguien dedicó tiempo desde antes a ya llegar con una serie de ideas, no nada más a sentarse a ver qué se te ocurre en el momento, sino a compartirlas y colaborar como tal. Que a fin de cuentas, esa es la principal diferencia que tenemos los seres humanos de todos los demás animales, y por eso es que estamos, entre comillas, o según nuestra perspectiva, a la cabeza de la cadena alimenticia, ¿no? Según nosotros. Pero es por esto, ¿no? Esta capacidad de hablar de cosas que no estamos viendo, de compartir ideas, de hablar, sí, de yo poder venderte una idea, o tú a mí, convencerme, contar historias, emocionarnos. Eso a mí se me hace súper interesante, y creo que cuando nos quitamos ese miedo a hacer las preguntas tontas, que podríamos decir, se podría obtener también perspectivas bien interesantes. Así es. Vos fíjate que esto que vos dijiste me parece también de suma importancia, porque uno se puede preguntar, ¿qué nos hace humanos? ¿No? ¿Qué nos hace humanos? ¿No es cierto? Nos hace humanos observar algo, y en esa observación que hago de un paisaje, sentir algo, sentir asombro, apreciar la belleza. eh, Eso nos hace humanos poder escuchar el llanto de un bebé y sentir que necesito ayudar, ¿no es cierto? O alimentarlo o cambiarlo. Nos hace humanos que si alguien llora, es muy probable que sienta un cierto grado de empatía por esa persona para poder de alguna manera ayudarla a salir de esa angustia. Nos hace humanos hablar, interactuar, acariciarnos, ¿no? Nos hace humanos poder entender el corazón de una persona detrás de las palabras que dice. Eso nos hace humanos. Ahora, vos fíjate qué interesante, últimamente en el mundo, en estos últimos años, los niveles de ansiedad se han elevado muchísimo más que en cualquier otro momento de la historia del mundo en tiempos de paz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el nivel de interacción se está pareciendo más y más a las máquinas y no a la forma humana de interactuar. Interactuamos mucho por mensajes, llamadas telefónicas, videollamadas, ¿no? Y todo esto que nos hace humanos está siendo como relegado. La gente no quiere ir a trabajar con sus compañeros de trabajo, prefiere hacer home office, estar sentado enfrente de una pantalla, y esto está elevando los niveles de ansiedad muy por encima de la media de otros momentos de la historia. Por eso hay más uso de ansiolíticos, hay más uso de antidepresivos, ¿no? Esta cuestión de conectar con una persona en el mismo lugar y en el mismo espacio, en el mismo momento, de mirarlos a los ojos, de sentirnos cercanos, de poder tocarle el hombro a alguien o dar una mano, un abrazo o un beso, es algo que nos hace humanos y que desesperadamente necesitamos. Sin eso, nosotros vamos a ir sintiendo más como máquinas, donde los sentimientos no son posibles de expresar a veces, donde estoy destinado a una cierta forma de reaccionar, porque hay cierto tipo de reglas, ¿no? Para relacionarse a través de la virtualidad, y muchas personas, Pebe, están experimentando soledad, están experimentando ansiedad, depresión, ¿sí? Y todo apunta, parece ser, a la virtualidad. Y cuando hablo de virtualidad, lejos de mí está pensar en la virtualidad de la pandemia, la virtualidad de hoy, la virtualidad de estar la gente, vos ves en el colectivo, en el bus, ¿no? O ves en el tren a la gente con la cabeza abajo, con un teléfono celular todo el tiempo. Ves amigos que se reúnen y están con el celular en lugar de hablar entre ellos. Las parejas se pelean por celular y eso causa terribles problemas entre las parejas, ¿no? La gente se habla del celular cuando en realidad está en la pieza y la otra está en la cocina y se mandan mensajes. Es mejor gritar, ¿no?
Es increíble esto, porque a mí me llama mucho la atención esto que comentas, ¿no? De que en realidad, ¿para qué es lo que estamos intentando llenar? Que si es algún tipo de gratificación, si es un tipo de... Me llama la atención ver personas, por ejemplo, que está con una mamá con su hijo ahí a un lado, no le está poniendo mucha atención porque está en el teléfono, de pronto se toma la selfie con el hijo como, ay, soy la gran madre, así, hasta sonríen, la toma y hasta su expresión cambia, así como, y lo vuelve a hacer a un lado. Y ahí cuando la publica, ay, wow, felicidades a la mamá, qué bonitos hijos y un montón de cosas. Es como decir, o cuando estás en un viaje, esto que comentas también de viajas, ¿por qué? Porque quieres disfrutar, estar presente en el momento, aprender todo esto, o quieres que los demás vean que viajaste. ¿Cuál es esa? Porque a veces la motivación podría parecer que es la otra, ¿no? Es más popular, Sí, da más likes. claro, claro, Y en claro, por ese supuesto. momento, ya la gratificación ya la tienes en ese, por ejemplo, es tan común ahora que vas a un evento, ¿no? Un concierto, ahora que ya se vuelven a hacer después de esto que mencionabas de la pandemia. ¿Cuántas personas están así con igual el celular, como si se fuera a ver mejor que las cámaras profesionales que hay más adelante? Pero ¿qué queremos? Queremos disfrutar ese momento, queremos estar congregados con personas que les gusta la misma música, que van a ver al mismo artista, compartir esa misma pasión por ese partido de fútbol, o queremos que las personas que no están aquí vean que nosotros sí estuvimos aquí. Eso me parece súper fuerte, ¿eh? Bueno, pensemos en un sistema computacional, ¿no? En un sistema computacional, todo el sistema funciona para sí mismo, ¿no? Mm, O sea, la electricidad es para sí mismo y lo único que hace es mostrar caracteres en una pantalla o gráficos que lo hace porque lo tiene que hacer, porque está embebido en su código, ¿no? Entonces, todo lo que un sistema computacional hace es para sí mismo, en un sentido. Se le da información para que la procese y la muestre en una pantalla. Nos sirve a nosotros, pero si nosotros pensamos en el sistema por sí mismo, ¿no? El sistema no tiene la capacidad de ofrecer chips que están construidos en su placa madre a otra computadora que está al lado para hacerla más rápida, ¿no? ¿Cierto? Una computadora no le puede mostrar lo que está viendo, lo que está mostrando en su pantalla a otra computadora por el mero hecho de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, un sistema, en general los sistemas, son sistemas egoístas, no egoístas, sí. pero que están enfocados en el mismo sistema, ¿sí? Todo lo que yo recibo, lo recibo para poder ser usado para que yo pueda cumplir con la función que necesito cumplir, ¿no? Ahora, eso es lo que está pasando con el uso que le damos a los sistemas que nos ayudan a comunicarnos con otras personas, ¿sí? Nos están ayudando a comunicarnos, pero al mismo tiempo nos están volviendo parecidos a las máquinas, donde todos los recursos están enfocados en mí mismo, ¿sí? Mm, Yo quiero mostrar una foto, no porque quiero compartir lo que a mí me está sucediendo, mi felicidad. Quiero compartir lo exitoso que soy, quiero compartirte que yo fui, pero vos no fuiste. Quiero compartir un montón de cosas que tienen que ver con mi forma de verme y lo que yo quiero mostrar. No quiero compartir en realidad, quiero que otros me vean, ¿sí? mm, Quiero que todas las miradas estén puestas sobre mí. Entonces, algo que nos hace humanos, por ejemplo, es la intimidad, ¿no? Hoy, a través de las redes sociales, la intimidad casi que no existe, ¿no? Hay gente que se expone todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo creo que estamos entrando en un momento difícil de la historia humana, ¿no? Eh, Hay un autor que se llama Bauman, que escribió un libro, varios libros en realidad, que tienen que ver con la liquidez de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, él escribió Amor líquido, ¿no? Entonces él dice que antes las personas se relacionaban
pero ahora las personas se conectan, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero es lo mismo, ¿no? Se relacionan, se conectan, no es lo mismo. Él dice, no, no es lo mismo, porque en una relación hay un elemento que tiene que estar presente, que es un compromiso, ¿no? Yo me relaciono y hay un compromiso para que yo te pueda ser tu amigo, vos tenés que mostrarte amigo conmigo, ¿no? Eso genera un compromiso, una reciprocidad. En el mundo conectado, reciprocidad no está necesariamente tan presente y ese compromiso a veces es inexistente. Yo me conecto porque tengo la posibilidad de desconectarme. ¿Me entendés? En la relación, la desconexión, si me tengo que desconectar, si me tengo que dejar de relacionar, se hace más compleja, ¿no es cierto? Porque en una relación la cosa se entrelaza entre dos personas. En una conexión yo estoy conectado, ¿sí? Y no me quiero conectar más, me desconecto y me conecto en otro lado, ¿cierto? Ujú. ¿No? Entonces él dice, él ha observado eso en la sociedad y dice que eso es un problema porque las relaciones son líquidas, no se pueden sostener. La idea de liquidez es que no se puede sostener, ¿no? Porque cuando vos agarrás agua entre las manos, se te va, digamos, ¿no es cierto? Por más que vos estés ahí con mucho cuidado, eventualmente se va a derramar el agua, no lo podés sostener, ¿no? Entonces, muy interesante esto, cómo las sociedades están como siendo transformadas por la tecnología. Y la pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? Es bien interesante descubrirlo o en qué momento nos daremos cuenta de esto, pero este hecho de pensar, bueno, sí, las máquinas, qué característica, pareciera que no se equivocan, las máquinas no tienen miedo, bueno, no sienten, ¿no? Y nosotros queremos comportarnos así, como máquinas, no cometer errores, ser sumamente eficientes, nunca, o sea, demostrar estas emociones, estar enfocados en ser objetos productivos, objetos de éxito. Y entonces, esta parte de esto que mencionas de la intimidad o de la vulnerabilidad, me parece muy interesante porque eso es algo que de nuevo nos caracteriza pues como seres vivos y sí pareciera que cada vez estamos intentando casi que hasta verlo como algo negativo, ¿no? O queremos considerarlo como o verlo de otra manera, como si tuviéramos de otras fuentes eso que llamaríamos tal vez vulnerabilidad o esa intimidad. Y toda esta parte que mencionas de este libro de Bauman, de que siempre pareciera haber una mejor opción y de que si yo me Ujú. quedo aquí con esto que tengo, siempre tendré la espinita de, ¿será que es lo mejor que puedo conseguir? O el hecho de estar aquí me está implicando que me estoy perdiendo todas esas otras oportunidades. Así casi como si estuviéramos viendo una serie o una película y en vez de disfrutarla, estar pensando, tal vez podría estar viendo una película más divertida o tal vez me la podría estar pasando mejor haciendo otra cosa y entonces pues no estamos viviendo ese momento. Creo que eso sí está para pensarle y pensarlo en serio, porque como dices, ¿a dónde va a parar esto? ¿Cómo, cómo vamos a Mm. evolucionar? Y creo que todo esto podría ayudar mucho si perdemos ese miedo a mostrarnos como humanos, humanos que se equivocan y que nos atrevamos a hacer las cosas, ¿no? Porque creo que mucho también es eso, volviendo al tema de esto de la creatividad, como que pareciera que también estamos queriendo evitar eh, proponer ideas, aventarnos a algo, porque si me equivoco, las consecuencias pueden ser terribles. Y la verdad es que ya si nos damos cuenta y lo hacemos, pues no queda lo peor que puede pasar, pues te caes, te limpias las rodillas y continúas, ¿no? Pero da miedo y cada vez más, ¿no? Porque aparte, ¿cómo lo van a ver los demás? Pareciera que todo el tiempo te están así viendo con la lupa, ¿no? Que cada quien está tan ensimismado, pero pensando que los demás sí me están viendo a mí como si yo fuera el personaje Sí. principal. Y eso también Mm. está interesante reflexionarlo, como salirnos un poco de nuestra propia cabeza, ¿no? Sí, a ver, esto que vos decís es tal cual, ¿no? Mira, yo creo que em, yo viví en Rusia por un tiempo, ¿no?
cerca de cuando cayó la cortina de hierro, yo estuve viviendo ahí por más de un año. Wow. Y como, no sé si todos saben, probablemente las generaciones más jóvenes no saben, Rusia estuvo bajo 70 años de comunismo y Rusia era un país cerrado a toda la forma de vida de Occidente, para decirlo de alguna manera, donde esto está en un libro que leí, que dice que Rusia gastó más dinero para que las ondas de radio y televisión de afuera de Rusia no entraran a Rusia, que las emisoras de afuera gastaron para transmitir esas ondas de radio y televisión a Rusia, ¿no es cierto? Durante Wow. 70 años los rusos no sabían que ellos, cuál era la realidad de ellos, porque no la podían comparar con nada. Lo único que ellos podían ver eran las cosas malas que pasaban fuera de Rusia, pero nunca pudieron compararse con nadie, ¿no? Y por un tiempo eso fue un problema. Ahora, cuando vino la libertad, ¿no? Cuando los rusos aprendieron y se dieron cuenta de que había otros países que estaban mucho más avanzados y tenían mucho más libertades que ellos y que la gente era mucho más feliz de lo que ellos pensaban, eh, muchos cayeron en depresión por la libertad, ¿sí? Interesantemente, ¿no? Una profesora que yo tenía de ruso, ella me dijo que antes ella era feliz durante el comunismo, porque todos tenían lo mismo y porque ella no podía elegir demasiado. Y entonces iba al supermercado y compraba lo que había. No tenía 10 marcas para elegir, ni 10 productos que hacían lo mismo para elegir. Elegía el que había, ¿no? Y con eso vivía, ¿no? Dice, ahora no solamente nosotros sabemos que no somos el mejor país del mundo, sino que hay 20 opciones diferentes de un mismo producto y literalmente ella me decía, yo no sé cuál elegir, cuál es mejor, cuál es peor. Entonces, hay algo que está bueno y es interesante para pensar. Los límites también son parte de la felicidad y de la creatividad. Porque a veces pensamos que la felicidad es no tener límites o que la creatividad mejor expresada es sin límites. Pero los límites son necesarios para ser feliz. Los límites son necesarios para tener una creatividad más enfocada en lo que yo necesito resolver, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy interesante porque lo que ha hecho ciertas aplicaciones de cita, por ejemplo, es que vos tenés en la palma de tu mano, vos tenés cientos de mujeres que pueden ser potenciales para que vos salgas con ellas, ¿no es cierto? Entonces, una no sé cómo se dice, pero hay match, ¿no? Hay coincidencia y vos decís, ok, con esta hay coincidencia, pero con estas otras 10 que se ven mejor, que parecen más lindas o lo que sea, capaz que también podría tener coincidencia. Y en lugar de disfrutar a esa con la que tenés coincidencia, estás pensando en las otras 10 con las que podrías poder tener coincidencia también. Y no terminás disfrutando nada, ¿no es cierto? Y eso pasa cuando uno tiene demasiadas opciones. Hay todo un estudio que se ha hecho sociológico de cómo reacciona la gente con demasiadas opciones. Cuando vos tenés 2 o 3 opciones y elegís una, se ha descubierto que sos más feliz que teniendo 20 opciones y tenés que elegir solamente una. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, Muy sí, sí. interesante, ¿no es cierto? Se Pero podría pensar lo contrario. es contraintuitivo, justamente, ¿no? Parece que tener más opciones te haría más feliz, pero lo contrario es lo que se ha descubierto que realmente sucede. Cuando tenés menos opciones y elegís una, te sentís más contento con esa opción que si vos tenés 20 opciones y tenés que elegir una sola. A mí me parece
increíble esto que mencionas sobre las aplicaciones, porque el otro día escuché una frase que me hizo mucho sentido de cómo funciona o por qué, entre comillas, es gratuito, cuando en realidad siempre hay Mm, un costo que estamos pagando. Pero obviamente. se dice, no, no, el negocio de estas aplicaciones es que busques el amor o lo que llamaríamos amor, pero que no lo encuentres. O sea, que sigas buscando y buscando y buscando. ¿Cómo lo hacen? Pues que sea súper accesible, o sea, que puedas tener, como tú dices, todo tu catálogo de, a ver, aquí para el lunes, para el martes, para el miércoles, pero en realidad estás con una persona y ya pensando en cómo, qué vas a hacer el otro día con la otra, ¿no? O todas estas, y bueno, puede ser aplicaciones, pero pasa lo mismo en las redes sociales. El otro día estaba hablando con una amiga, como, por ejemplo, a veces estás, bueno, sobre todo me he fijado y es, creo que es algo que se les facilita más, pareciera, a las mujeres, o es lo que yo he visto, que están a veces a un mensaje de contactar a casi cualquier persona y que tal vez les conteste alguna celebridad, algún artista, algún deportista, algún empresario importante. O sea, es, pareciera que para los hombres es un poquito más complicado, pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿cómo es esto? O sea, ya no nada más son las personas que estén dentro de las aplicaciones, sino cualquier persona que esté dentro de redes sociales y buscando así todo esto, y qué estamos intentando llenar o qué estamos intentando satisfacer, y cómo estos tener así tantas opciones, cuando en realidad yo solo quiero ver qué tres tipos de hamburguesas hay en el McDonald's, ¿no? Y por eso McDonald's mantiene sus menús cortos, porque saben que si tienes un menú de 100 hamburguesas que podrían tenerlo, pues la gente no compraría, pero si solo tienes esas tres, bueno, ya no me hacen pensar y soy feliz. Como que ahí es donde va teniendo sentido todo esto, ¿no? Es que no es que no te hacen pensar, es que te ayudan a elegir dentro de un cierto número de opciones que el cerebro puede procesar, ¿no es cierto? Ujú, Porque el cerebro ante las demasiadas opciones entra como en un estado de como que se cansa, ¿no es cierto? Y termina eligiendo algo que probablemente no es lo que quisieras haber elegido o no te gusta, digamos, ¿no? ujú, Pero el cerebro es como que funciona con un cierto tipo, digamos, número de opciones. Por ejemplo, se ha descubierto que el número 3 son opciones que el cerebro puede manejar fácilmente. 4 un poco más difícil y 5 ya sería un límite. Entonces, ujú, cuando vos escuchas una charla, si tiene más de 3 puntos esa charla, el cerebro ya se cansa, ¿no es cierto? Con 3 está perfecto, ¿no? Entonces, 3 opciones, máximas 5 opciones, es algo que el cerebro puede manejar. Más allá de eso, el cerebro ya empieza como un estado de que le confusión, cuesta tomar fatiga. la decisión, Ujú, ¿cierto? Le cuesta, ¿no? Y tarda mucho tiempo y la persona entra como en un loop, ¿no? Como un estado ujú, ahí circular donde empieza a perder el tiempo realmente, ¿no? Imagínate que McDonald's tuviera un catálogo de 50 hamburguesas, el tiempo que tardaría que la gente vaya y compre, ¿no? Em, entonces, es interesante porque el cerebro funciona de una cierta manera y tiene ciertos límites, si bien tiene mucha potencialidad, ¿no? Pero esa potencialidad no se puede dar, digamos, como sin límites. Esa ujú, potencialidad tiene que ir por ciertos carriles que nos llevan a ciertos lugares, ¿no? ujú. Ahora, mencionaste y me llama la atención que dijiste, sí, el número 3. No Ujú. dijiste el número 1. No es que digas, entonces el 2 vas a ser todavía más feliz y el uno todavía más feliz, ¿no? ¿Por qué? No. Porque como personas, o sea, nuestro cerebro necesita comparar, y es como vemos el mundo, ¿no? A qué cosas me parezco y en qué cosas soy diferente. Una sola opción no te permite comparar con otras cosas porque es una opción, ¿no? Como en su momento el comunismo, esto que No mencionabas. sos libre, claro. Exactamente. Dos, pues medio encuentras como de las imágenes, ¿no? De encuentras las cinco diferencias,
pero aún así como que no sientes que estás eligiendo. Y ya 3, sí puedes decir, bueno, me gusta más como ni muy, muy, ni tan, tan, el punto medio, pum, me voy por esto, que a veces en marketing hasta así se anclan los precios, Eh, ¿no? Te ponen uno un poquito eh, más barato y otro más arriba para que que te eso vayas está por el medio. estudiado. Ajá, Está sí, estudiado para que el cerebro pueda, pueda dar una respuesta rápida, pero al mismo tiempo que la persona sienta que eligió, sí, ¿no? exacto, exacto. No se siente como impuesto. Y me gusta porque esto nos regresa al punto de la creatividad, de cuando queremos proponer así algo innovador, irnos así por esa línea, tampoco nos podemos ir con algo que el mundo nunca haya visto porque las personas nos vamos a confundir, así de, pero ¿esto qué es? Pero al mismo tiempo no podemos hacer algo exactamente igual. Necesitamos algo que sea más o menos parecido a lo que conocemos, pero diferente, un poquito diferente. Y eso nos Y jala. por, y por eso la copia tiene lugar en la creatividad. Ahí Ujú. cerramos lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Por qué la Sí. copia tiene lugar en la creatividad? Porque nosotros somos seres humanos y tenemos una experiencia y la gente, por más que ha vivido en diferentes épocas de la vida, todos necesitamos básicamente lo mismo, ¿no? O Ujú. sea, somos seres humanos, ¿no es cierto? Necesitamos lo mismo. Es estos conceptos de forma y función, ¿no? O sea, Sí. la forma puede cambiar, ahí podemos ser creativos, pero la función se tiene que mantener. Si yo le Ujú. cambio a una silla la forma tanto para que ya no me pueda sentar, eso ya no es una silla. ¿Entiende? ¿Sí? Claro, sí, Entonces, sí, totalmente. en la forma podemos ser creativos, pero la función la tenemos que mantener. Entonces, cuando uno es creativo, está buenísimo. Por ejemplo, la comunicación es una función necesaria del ser humano, porque comunicar es conectar, ¿sí? Cuando nos comunicamos, conectamos unos con otros. Las aplicaciones, WhatsApp, teléfono celular, satélite, todo nos sirve para comunicarnos, ¿no? ¿Para qué? Para poder conectar. Ahora, ¿qué pasa si la comunicación nos separa? Mm. ¿Qué pasa si la comunicación cambia tanto que la función se corrompe? ¿Estaríamos Mm. comunicándonos? Pues no. ¿Cierto? O sea, como tal, Y no. comunicar es poner en común, ¿no? Y pues ahí estamos perdiendo esta parte, nos estamos separando. Irónicamente, Entonces, ¿qué? eso es una cosa para poder pensar, ¿no? Y analizar, y también para poder nosotros reflexionar, ¿no? ¿Cómo me estoy comunicando con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Con mi novia, con mi novio, ¿no? Eh, ¿cómo me estoy comunicando? ¿Mi comunicación pasa meramente por un medio digital o podemos vernos a los ojos, Mm. tomarnos de la mano, darnos un beso? ¿Y dónde nos lleva eso? ¿Nos lleva siempre a una cama o nos lleva a experiencias nuevas? Porque muchos de las personas que me consultan, yo soy, como vos sabés, consultor psicológico y coach. Muchas chicas de 30 años más o menos, donde la cita se parece a algo así. Se consigue un match en Tinder o en alguna otra aplicación de citas, se van a tomar una cerveza que cada uno se paga y la siguiente cosa que pasa es ¿dónde vamos? ¿A tu casa o a la mía? ¿No? Y no van a ir a la casa a ver una película, no sé si me hago entender, ¿no? Entonces, esa es la cosa que pasa, ¿no? Entonces, hay una comunicación física, si vamos al caso, solamente sexual, pero esa comunicación sexual está despojada de la mente, del espíritu, del alma de las personas, ¿no es cierto? Entonces las personas van a ese encuentro, salen de ese encuentro y están tan solas y vacías como cuando entraron, ¿cierto? Pensando entraron de que en ese lugar iban a poder encontrar a alguien con quien conectar y fue todo lo contrario, ¿no? Mirá lo que estamos hablando pensando en la creatividad e ingeniería inversa, ¿no? ¿Hasta Muy dónde nos llevó? interesante.
Pero lo que yo voy a esto, que como para que la gente diga, que estos se fumaron algo, no nos fumamos nada, gente. Pero ya que estamos hablando de ingeniería inversa, podemos observar lo que está sucediendo, ver lo que está pasando con una observación repetitiva y después decir, ¿es esto lo que quiero? ¿No? Para otro episodio, Pepe, lo que podemos hablar es cómo hacer ingeniería inversa con tu propósito de vida, ¿no? Wow, sería increíble. Este concepto de cómo te gustaría que te recuerden cuando mueras. Y si me gustaría que me recuerden de esta manera, ¿cómo tengo que vivir hoy para poder llegar a esa meta, ¿no? Tal vez podemos hacer otro podcast con esa premisa. ¿Cómo Propuesto, me encanta. hacer ingeniería inversa con tu propósito de vida? Estaría increíble, ¿no? Creo que es un tema del que se habla tanto, pero tenemos tanta confusión, ¿no? Que creo que sería enriquecedor, es más, hasta yo siendo egoísta, para yo conocer tu opinión y también, pues bueno, compartir todo lo que se pueda para más personas que tengan esta misma inquietud, tal vez esta curiosidad, y seguro será un episodio buenísimo. Se disfrutará mucho, así como estamos disfrutando ¿verdad? Pues bueno, amigo, yo creo que es momento de ir cerrando porque se nos pasó de voladísima la hora, ¿eh? No sé si te fijaste, pero ya estamos. Sí, por eso hice la pausa. Ya me diste el pase a gol, como de ya pítale, árbitro. Amigos, pues muchas gracias. La verdad es que fue un gustazo estar por acá. Siempre se me pasa de volada el tiempo conversando contigo, amigo. Y pues bueno, qué bueno que por fin, luego de un par de veces que lo platicamos, ya se hizo esto y pues nos vemos por acá en el próximo episodio, amigo. El próximo episodio, en el mismo Vaticanal, eso es demasiado viejo, ya tengo 54 años, Pepe, así que Pero eso es un clásico. te dejo que vos termines, que vos dejes la frase final. ¿Cuál sería la frase final de esto que hicimos? Amigos, pues muchísimas gracias. Yo no creo que pase de moda esa de la misma batidora y el mismo Vaticanal. Sin embargo, me pones en una posición medio complicada porque no venía preparado para esto, pero justamente es lo que queremos nosotros fomentar, perder ese miedo a decir lo que nos viene a la mente. Entonces, simplemente, amigos, gracias por llegar hasta acá y lo que les quiero invitar es a que, pues, aventemos ahí, hagamos las cosas y lo hagamos mal, pero hay que hacerlo. Y ya después lo vamos a hacer cada vez menos mal y luego la siguiente un poco menos mal. Y para cuando nos demos cuenta, lo vamos a estar haciendo lo que para nosotros implica un montón de aprendizaje. Vamos a empezar a hacer lo que ya se vería bien, cada vez mejor. Y en el camino será súper enriquecedor, súper divertido. Y si lo podemos además compartir con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, tener ese sentido de comunidad y desarrollarnos, pues qué mejor. Amigos, muchísimas gracias por aguantarse aquí hasta el final y nos vemos por aquí muy, muy pronto. Martín, un abrazote hasta Buenos Aires. Igualmente, Pepe. La furia. Un abrazote. Chau. Chao.